Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el nombre de nuestro Rey. Bendito es Él que está aquí en medio de nosotros y que nos permite adorarle. Vamos a pasar ese tiempo maravilloso de la palabra del Señor, pero antes vamos a hacer nuestra declaración de fe. Amén. ¿Están listos? Bueno, vamos a decirle: Señor, dame unos ojos que te vean, unos oídos que te escuchen, una boca que desate tu bendición, un corazón que te busque apasionadamente y que todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo te sirvan siempre. Permite que tu palabra hoy sea como un martillo rompiendo la dureza que hay en mi corazón y que sea como un cincel perfeccionando mi alma, porque quiero hacer de tu palabra mi camino a seguir el resto de mis días. Amén y amén. Qué bendición. Que esa palabra direccione hoy tu vida y mi vida. Dios te bendiga. Gloria al Dios Todopoderoso, maravilloso su nombre. Gracias, Dios, por ser tan bueno. Permítame un segundo, acomodo mi sillita aquí. Gloria a Dios, qué bueno que es el Señor. Amén. Gracias a Dios por poder estar aquí una vez más en esta preciosa tarde, noche, y poder exaltar el nombre de nuestro Rey. Sobre todo, que mientras nosotros le exaltamos, el Señor nos va bendiciendo. Mientras estamos nosotros adorando y alabándole a Él, el Señor continúa derramando bendiciones sobre nuestras vidas. Seguimos durante los días sábados redefiniendo la iglesia. Es algo de lo cual Dios nos ha llamado. Y yo estoy seguro que ese llamado ha sido vital durante este tiempo. Sí, en este proceso, pastores, líderes, amigos de otras iglesias nos han estado escuchando. Es el llamado que Dios está haciendo, no solamente a nosotros como Iglesia Cristiana Integral, hoy es tiempo, sino a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Y la razón por la cual surgió esta serie es porque creo que la iglesia está en crisis. Pero está en una crisis de identidad, no solamente económico, no solamente una crisis financiera, es una crisis de identidad. Y también creo que Dios está usando todos los acontecimientos actuales para sacar a la iglesia de esta crisis, porque Dios ama a la iglesia. Y durante este proceso de serie de temas, hemos destacado que el origen y la esencia de la iglesia es espiritual. Ese fue el primero de los temas cuando hablamos de la identidad de la iglesia. La identidad principal, su esencia es ser una iglesia espiritual. Luego hablamos del cuerpo de Cristo y aprendimos que nosotros somos esa manifestación visible y tangible de Cristo en esta tierra y estamos llamados a continuar la obra que Cristo comenzó. Luego vimos cómo la iglesia debe volver a sus orígenes, es decir, a las casas. Recuerda lo que vimos en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 2, donde nos narra Lucas, que fue el escritor del libro de los Hechos, que la iglesia se reunía en las casas y posteriormente en los templos. Y es ahí, en las casas, donde la iglesia encuentra la fuerza para transformar a la sociedad. Pero además, durante los días viernes y los días domingos, los mensajes que Dios nos ha entregado han ido nutriendo cada una de las series y de alguna manera pueden encadenarse en un todo. Ese fue el trabajo que he estado haciendo durante esta semana, un trabajo donde miro todas las enseñanzas que Dios nos ha entregado y cómo se encadenan una con las otras. Haz el ejercicio, toma tu videocasetera, tu televisión, tu teléfono celular y empieza a mirar y te vas a dar cuenta cómo Dios nos ha ido engranando unas tras otras, haciendo de todo que
seamos nosotros bendecidos, para que podamos además poner el fundamento principal para nuestra vida y para todo lo que hacemos. Ese fundamento primordial que es el amor, el fundamento sobre el cual la iglesia puede avanzar, el fundamento sobre el cual la iglesia es fuerte y puede cumplir con su labor. Quiero contarte una historia. Yo conocí a Cristo hace más de 25 años. Y en la medida en que comencé a desarrollarme y a desenvolverme en mi vida secular, en un entorno laboral, de mi vida natural, me encontré con que todo lo que hacía en mi vida secular no se alineaba con el llamado o el propósito de Dios para mi vida. Y me metía por un lado y hacía por otro lado y buscaba la forma de cómo surgir en esta vida de forma secular en mi vida laboral y de alguna manera los caminos se cerraban y me conducían hacia lo que hoy es mi vida espiritual. Y todos los caminos por los cuales yo empezaba a transitar se fueron haciendo uno solo. Y entonces renuncié a todo lo que tenía que hacer en la vida secular o podía hacer y me decidí por Cristo para ser pastor. Y desde ahí empecé a entender algunas cosas, porque mi vida pastoral nunca fue encerrarme en cuatro paredes. Y empecé a entender un poco de dónde surgió esa idea de lo cristiano y lo mundano, ¿sí? De lo evangélico y lo secular, de lo iglesia y de mundo. ¿Dónde empezó a surgir esa idea de cristiano y lo secular? Y la semana pasada también lo vimos durante los diferentes sermones. Entendimos que a finales y principios del siglo III y siglo IV, con el emperador Constantino, quien a través de un edicto llamado el Edicto de Milán, permitió que las iglesias pudieran reunirse en templos, sacando a las iglesias de las casas, de la ilegalidad, por decirlo de alguna manera, porque se vivía en la persecución, y lo institucionalizó, metiendo a la iglesia en templos, metiéndola a un día a la semana en cuatro paredes. Y eso tuvo cosas positivas, porque empezó entonces a surgir la posibilidad de expresar libremente nuestra fe. Ya no estábamos en persecución, ya no estábamos en un delito si nosotros declarábamos que Jesucristo es el Señor, sino que ahora podíamos expresarlo libremente, y esa es una de las cosas positivas que este edicto trajo a la iglesia, pero también trajo cosas negativas. Y cosas como, por ejemplo, esa separación entre lo secular y lo cristiano. Y empezaron a surgir ideas cristianas, ideas seculares. Películas mundanas, películas cristianas. Ropa cristiana, ropa mundana. Sí, lugares cristianos, lugares mundanos. Música cristiana, música mundana. Y así empezó a haber esa separación. Y esto metió a la iglesia, escúcheme bien, metió a la iglesia en una burbuja. ¿Y sabes qué hizo esto? Convirtió a la iglesia en algo irrelevante en este mundo por siglos, negándole la posibilidad a la iglesia de impactar al mundo, de transformarlo como Cristo lo hizo y sus discípulos. Porque la iglesia dejó de relacionarse con ese mundo que había que transformar y que había que impactar, y dejó de incluso amar al mundo. La iglesia dejó de amar al mundo y empezó a odiar al mundo y todo lo que él es y todo lo que el mundo tiene. Si en ese tiempo hubiera la posibilidad de la radio, de la televisión, créame, la iglesia no se hubiera metido en la televisión, en la radio. Por muchos años la iglesia no se metió en la televisión y la radio porque estábamos en la burbuja odiando al mundo y sus cosas.
Por muchos años la iglesia ni siquiera tenía instrumentos musicales, porque los instrumentos musicales el diablo los tenía dominados, él los había hecho, y diferentes ritmos. Pero ¿por qué ahora es posible transformar al mundo? ¿Por qué Dios ha permitido esa situación para que nosotros como iglesia, tú y yo que somos la iglesia, pudiéramos transformar al mundo? Porque empezamos a relacionarnos con el mundo. Escúchame esto, es importante. Y préstame atención porque no quiero que me malinterpretes. ¿Por qué es imposible transformar al mundo? Porque es imposible transformar aquello con lo que no nos relacionamos. Y si no nos relacionamos, no entendemos el mundo. Olvidándonos de la forma como Dios hizo para transformar el mundo. ¿Sabes qué fue lo que Dios hizo para transformar el mundo? Interactuando con el mundo, haciéndose como alguien del mundo. Dice la Biblia que Jesucristo vino a este mundo como cualquiera de nosotros, para caminar entre nosotros, para estar entre nosotros. Y así Él transformó la vida de las personas. Pero el separarnos ha dificultado a la iglesia. Mire, hoy podemos decir, eso ha dificultado hasta a la iglesia, hasta para abrir una cuenta bancaria. ¿Qué problema, hermano, para abrir una cuenta bancaria, para acceder a créditos, para tener posibilidades de existencia como cualquier parroquiano? Porque el mismo mundo no sabe cómo ubicar la iglesia por todos los años y siglos que la iglesia estuvo separado de él. Y ahora que la iglesia quiere venir a ser parte, a relacionarse con este mundo, el mundo no sabe dónde ubicarlo. Y gerentes del banco me preguntan cuando fuimos a abrir la cuenta para la iglesia, ¿cómo lo ubico a usted? Porque yo tengo sacerdotes católicos, tengo obispos, tengo esto, tengo lo otro, tengo aquello, tengo eso, tengo aquello, pero no tengo cristianos. No tengo algo que diga, aquí puedo poner a los evangélicos. Porque pareciera que fuéramos algo extraño en este mundo. Por eso, y muchas otras cosas más, yo creo que Dios está llamando a redefinirnos como iglesia. Y no me malinterpreten. No estoy diciendo que ahora tenemos que ir a mezclarnos con el mundo. ¿Recuerda lo que nos dijo Dios ayer a través de Jeremías? Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Entonces, teniendo esa idea clara, tenemos que empezar a redefinir la iglesia como Dios nos está mandando. No más creer que la única manera de servir a Dios es dentro de 4 paredes. Eso tiene que mandarse a recoger. No creer más o considerar que Dios solo le habla al pastor y a los líderes. No, eso ya es mandarlo a recoger. No más creer que solo dentro de 4 paredes se puede expresar la iglesia. No. Hoy, para finalizar esta serie maravillosa que Dios nos llamó a redefinir, quiero hacerle un llamado a todos los que me escuchan y los que me ven. Hombre, mujer, niño, adulto, joven o viejo, todos. Este mensaje es para todos. Y déjeme basar el mensaje en la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el versículo 11 al 16. Te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Hoy tenemos en las pantallas la posibilidad de leer el texto, pero quiero que tenga en cuenta algo. Aquí en Efesios 2:11, en gran parte, fue donde la iglesia antigua se basó para separarse del mundo. Y lo que Dios quería era todo lo contrario. Por eso vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículos 11 al 16 en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Cuáles dones? Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros, pastores y maestros.
Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles como que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Amén. Qué tremendo mensaje el del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso. Es un mensaje interesante. Y si fuiste un buen lector de lo que acabamos de mirar, te pudiste dar cuenta que Pablo está llamando a la iglesia a encajar en la obra de Dios. Nosotros por muchos años hemos intentado que Dios se encaje en mi obra. Señor, yo voy a ir para allá en el nombre de Jesús. Yo voy a hacer esto en el nombre de Jesús. Y entonces hay un meme por allí, un dibujo que una vez vi a un hombre diciendo, te ordeno que en el nombre de Jesús que hagas esto. Y hay una imagen de Jesús diciéndome, oblígame. O sea, uno cree que porque es ministro del Señor uno obliga a Dios y ordeno ahora mismo. Sabes, por muchos años hemos intentado que Dios encaje en nuestras cuentas, que Dios encaje en nuestros planes, que Dios se meta en nuestra obra. Y Pablo está diciendo, así no es, iglesia, iglesia amada, iglesia preciosa. Tú eres el que debes encajar en la obra de Dios. Y entonces hemos creído que los llamados que Dios hizo, los 5 ministros o 5 ministerios que Dios nombró a través de Pablo en Efesios, son como un grupo élite. Así lo podemos ver. Como si fuera un grupo élite que está encargado, solo ellos 5, de la obra de Dios. Pero si lo lees bien, no es así. No es ese grupo élite de los 5, como si fueran ellos los responsables de todo lo que corresponde a la obra de Dios. Y esto déjeme decirlo, esto es lo que ha incapacitado a la iglesia para ser un agente transformador. No solo son 5 los llamados o los ministros, sino todos. Y vamos a leerlo nuevamente. Porque todos tenemos la necesidad de alcanzar la estatura del varón perfecto, o es solamente los 5 llamados. No, los 5 ministros, los 5 llamados. No, la estatura del hombre perfecto es un llamado para todos, para ti y para mí. Y eso lo digo por eso, porque hay la creencia de que es el grupo élite el llamado. Revisa nuevamente conmigo el versículo 11. Es bien interesante, puedes mirarlo verso a verso. Versículo 11 y 12, miremos lo que dice. Dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Tú, yo, las personas, ¿sí? ¿Dónde está la iglesia? Hashtag. La iglesia es donde tú estés. Qué lindo nos salió eso. Ahora, quiere decir que los dones son para ti. Amén. Entonces, esos dones son para ti. Los apóstoles,
los profetas, los evangelistas y los maestros y pastores y maestros. Verso 12, mira, ¿qué dice? Ellos tienen la responsabilidad. ¿Quiénes son ellos? Pregunto. La misma iglesia, tú y yo. Tú y yo tenemos la responsabilidad. ¿Responsabilidad de qué? De preparar al pueblo de Dios. ¿Dónde está el pueblo de Dios? Te quiero preguntar. ¿En las cuatro paredes? El pueblo de Dios está afuera. Porque todos son pueblo de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios. ¿Para qué? Para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Déjame decírtelo así. Tú eres la iglesia. Tú eres el cuerpo de Cristo. Tú eres el pueblo de Dios. Somos todos. Amén. Todos estamos llamados. Todos tenemos la responsabilidad. Todos tenemos que redefinir nuestros conceptos y nuestras ideas para avanzar en la obra de Dios. Y el apóstol Pedro también lo dijo. Y Pedro lo dice de esta manera en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Hoy lo podemos leer también nuevamente. Dice Primera de Pedro 2, 9. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y a entrar, ¿en dónde? En su luz maravillosa. Amén. Hermano, amigo que me escuchas hoy, fuimos adquiridos por Dios, fuimos rescatados y llamados por Dios. Pero escúchame, hay algo aquí interesante y es una palabra que une las ideas y es el para. Es decir, tú fuiste rescatado para, tú fuiste llamado para, fuiste adquirido para. Esa conexión de ideas, ese para es una conexión de ideas. Eres posesión de Dios para. ¿Ves? Una nación santa para. Eres un rey para, un sacerdote para algo, para una función. Porque es que a veces nos creemos, no, es que Dios me salvó porque yo soy muy lindo. Es que Dios me salvó y me rescató porque es que yo soy muy bueno. Es que Dios me hizo su posesión porque es que mejor después ¿cómo he hecho? Después de mí. ¿Sabes? Hay algo aquí interesante. Dios te llamó para. ¿Sabes para qué? Allí lo dice Pedro. Para que anuncies las virtudes de Él, no las tuyas ni las mías. Dios te llamó para que anuncies sus virtudes, para que lo anuncies a Él. No lo vas a mirar allí en el texto, pero mira el versículo 10 de lo que estábamos hablando en Efesios. Primera de Pedro 2:10. 2:9 y ahora miremos el 10. No está allí, pero lo puedes leer conmigo en tu casa. Antes no tenían identidad como pueblo, dice. Pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora sí, ya han recibido la misericordia de Dios. Es decir, ahora tú eres el pueblo de Dios. Si estás aquí con nosotros, y hablo de esta sintonía, es porque puedes estar en cualquier parte del mundo. Y si me estás viendo, es porque eres parte nuestra, eres parte de Hoy es Tiempo, eres parte del pueblo de Dios. Ahora, el objetivo es anunciar. El objetivo no es renunciar, el objetivo es anunciar. Es decir, para poder anunciar a Dios, a los demás, tienes que estar entre los demás. Relacionarte con los demás, unirte a los demás, porque es la forma como tú puedes anunciar. ¿Sabes cómo lo puedes anunciar? A veces no es a viva voz, lo anuncias con tu vida, con tus dichos, con lo que haces. Así anuncias a Dios.
Así le dices al mundo, el Dios que yo tengo me ha cambiado, el Dios que yo tengo me hace feliz, el Dios que me rescató, el Dios que me liberó, me ha cambiado la existencia. Por eso la pregunta de ¿cómo anuncias? Bueno, desde donde funciones en tu vida. Por eso no puedes permanecer en una burbuja como oculto de un mundo que te necesita. Tú puedes anunciar a Cristo desde la función de tu vida, desde tu lugar de trabajo, tu lugar de estudio, desde tu profesión, desde la calle, desde la casa. Se me ocurrió una analogía al respecto como para poderlo maquillar y de tal manera que lo podamos entender. Si perteneciéramos a las Fuerzas Armadas, fuéramos soldados, estuviéramos confinados en un batallón y estuviéramos allí perteneciente a un batallón de infantería y la posición mía fuera en la cocina, alimentando a los soldados, ¿será que mi propósito es diferente al de aquel soldado que está disparando balas? ¿Tú qué crees? Estamos en un batallón, confinados todos, y mi posición es en la cocina alimentando a los soldados. ¿Será mi propósito diferente al de aquel soldado que está disparando balas? No. No, porque todos desde su lugar, yo desde la cocina, otro desde la armería, otro desde el aseo, otro desde la línea de defensa, tenemos el mismo propósito. Diferentes asignaciones, pero el mismo propósito. Es un propósito general y hay asignaciones particulares, pero el propósito es general, ¿sí? El de proteger, el de defender, el de resguardar un territorio. Cada uno desde su función. Y el hecho de que yo lo haga desde la cocina y otro desde la armería, no quiere decir que el propósito principal sea diferente. ¿Ves? La diferencia. Ahora, quería decirlo así porque quiero que me entiendas lo que te quiero decir ahora. Tú que me ves aquí y yo que estoy desde este lado de la pantalla, tenemos el mismo propósito. Tenemos un mismo propósito. El propósito consiste en anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Eso yo creo que ya lo tenemos muy más que claro. Es tu llamado, es mi llamado. Bien sea que te dediques a la zapatería, bien sea que te dediques a la gerencia de una empresa, o que seas aseador de cualquier lugar, o seas transportador o florista, o seas músico, poeta. Iba a decir loco, pero no. Chef. Tienes un propósito general que te vincula a mí y me vincula a ti. Hemos sido llamados con un propósito, aunque tengamos diferentes asignaciones. Lo que ocurre con las diferentes asignaciones es la forma como tú lo anuncias. Amén. Es decir, según tu asignación, anuncias a Dios de manera diferente, pero hay una sola misión general. Amén. Hay una sola misión. Cuando Jesús mandó a sus discípulos por el mundo, Él les dijo: vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio y bautícenlos diciéndoles esto y esto y esto. ¿Sí? Enseñándoles lo que yo les he enseñado. Entonces, hay una misión y cada uno por diferentes lugares. Uno en el campo, otro en la ciudad, uno en el trabajo, en las alturas, otro en el trabajo, en el piso. Entonces, la misión es la misma. La forma quizá puede cambiar de acuerdo a tu asignación. Por eso la forma puede ser diferente. Porque tú lo anuncias desde tu oficina. Otro lo puede anunciar desde la calle. Otro lo puede anunciar desde la música. Otro lo puede anunciar desde la empresa. Todos lo podemos anunciar desde nuestra posición particular. El compromiso es con Dios, porque el llamado lo hizo fue Él.
Él fue el que entregó una misión general. Por eso la iglesia ha sido tan irrelevante por tantos años. Porque creímos que la única manera de expresar la misión era a través de las cuatro paredes. Y qué trabajo tan hermoso lo que Dios está haciendo hoy con nosotros y con el mundo, demostrándonos que estábamos mal y que tenemos que redefinirnos. Y ahora, desde el lugar o la forma como cumplas el llamado, debes hacerlo solo para la gloria de Dios. Es de las cosas que he aprendido también durante este proceso. Todo lo que yo haga aquí lo voy a hacer para la gloria de Dios. Mi esposa me lo ha hecho saber muchas veces cuando ella ha visto el esfuerzo, los trasnochos con Sarita para hacer esto, las ayudas que necesitamos, las cosas. Y ella, cuando me ve estresada me dice, eso va a tener recompensa, amor, tranquilo. Y me he dado cuenta que esto uno lo hace es para la gloria de Dios. Porque ese fue mi llamado. Solo a anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desde el lugar o desde la forma como cumples el llamado, hazlo para la gloria de Dios. Amén. ¿Sabes por qué? ¿Sabes algo? Porque tenemos una misión, un propósito general y tenemos asignaciones diferentes, ¿sí? Unos haciendo asignaciones que parecen inferiores y otros parecen superiores. Pero sabes, en Cristo ninguna asignación es superior y ninguna es inferior, solamente diferentes. Eso lo enseñamos con mi esposa cuando hacemos la terapia para las parejas. Le decimos a todas las parejas, el hecho que haya un hombre y una mujer, ninguno es inferior. El hombre es superior a la mujer, pero en ser hombre. Y la mujer es superior al hombre, pero en ser mujer. Ninguno es superior al otro, solo diferentes. Yo no soy mejor que tú. Yo no tengo una corona más grande que la corona tuya. Yo no soy más santo que tú. No tengo un trabajo más digno que el tuyo. No soy superior, pero escúchame, tampoco soy inferior. Solo diferente. Cumplo con la misión que Dios me dio desde mi posición. El llamado que Dios nos hace hoy es, cumple con el llamado que Dios te está haciendo de anunciar sus virtudes desde la posición donde tú estás. ¿Qué estás haciendo? Lo que hagas, muestra la gloria de Dios. Sé honrado, sé fiel, sé honesto, sé verídico, sé sincero. Ama lo que haces. Ama a quien le sirves. Ama tu empresa. Ama tu trabajo. Ama lo que haces. Mientras lo estés haciendo, es tu provisión. Es lo que Dios está usando para bendecirte. Ámalo, cobíjalo, cúbrelo, ora por ellos. Que el jefe es injusto, que la paga es injusta, que lo que ocurre no es lo que debería ocurrir, no es nuestra obligación y nuestro propósito. Tu propósito es mostrar a Cristo, las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es un propósito más grande que nosotros mismos. Por eso, no es que nosotros pasemos a un segundo plano, sino que es que Dios y su obra sea más importante. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Por favor, tenga allí un momento de devoción al Señor, cerrando sus ojitos. Vamos a darle gracias a Dios por esta temporada, esta serie maravillosa que Dios nos ha regalado. Y quiero invitarte a que, sí, mi amor, gracias, a que si has estado en este tiempo en sintonía con nosotros, es porque Dios te está llamando a que cumplas tu obra, a que te redefinas cómo eres como cristiano. Ayer veíamos ese cristiano levadura. Tenemos que ser ese cristiano levadura. Y mañana veremos otra línea en el cual podemos también mirar el propósito de Dios y empezarnos a redefinir.
porque esto nos tiene que servir para algo, solo para algo: levantar nuestra vida en el propósito con el cual Dios nos ha llamado. Oremos, por favor. Oremos juntos. Gracias, Amén. Señor. Amado Señor, bendito Rey de Reyes. Amén. Entendemos, Señor, según tu palabra, Dios, que tenemos que involucrarnos, Señor, en tus planes, en tu obra, que necesitamos, Señor, no ver más, Señor, como nosotros queremos ver las cosas, sino como tú las ves, y ser la solución, Señor, para este mundo, para este tiempo, Señor. Envíanos, Señor, porque hoy tomamos la decisión delante de ti de ser aquellos que acuden al llamado, que acuden a ese llamado de hace mucho, Señor, que nos has hecho, de ir a toda criatura y predicar tu evangelio. Hemos hecho planes, hemos hecho muchos proyectos, Señor, y de pronto muchos de esos proyectos no han incluido, Señor, tu reino. Pero hoy queremos, Señor, no incluir a tu reino en nuestros proyectos, Señor, sino incluirnos nosotros en tu reino, Señor. Ser parte de tu reino y de la extensión de tu reino. Que seamos esos instrumentos, Señor, en tus manos, efectivos, para que este mundo que está enfermo, este mundo que está lleno de pecado, pueda recibir, Señor, ese don, esa gracia que tú das a través nuestro, Señor. Donde quiera que nos hayas puesto, en el lugar donde nos hayas puesto, ayúdanos a hacer luz, a impactar, a contagiar, Señor, a contagiar, mucho más contagioso que el COVID, contagiar tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué maravilloso es saber, entender que somos parte del proyecto más grandioso que existe, que es el reino de los cielos. Sabes, tú eres muy importante. Si te has sentido pequeño, si has sentido que de pronto lo que tú haces es insignificante para Dios, quiero decirte, toda persona es útil en las manos del Maestro. Y tú eres hoy útil para Él. Te invito a que continúes en este labor, y una de las cosas que tú puedes hacer es compartir los videos de estas predicaciones, que tú puedas a tus amigos, a tus familiares, compartirles este video. También te invito a que te suscribas. Nos falta una persona por suscribirse para llegar a nuestros primeros 100 suscriptores. Qué bueno sería que tú fueras ese suscriptor número 100. Amén. Si no te has suscrito, suscríbete. De pronto te llega un regalo si eres el número 100. Y también te invito a que continúes conectado con el Señor cada vez que nosotros tengamos una transmisión. Ahí en la descripción del video te vamos a dejar toda la información necesaria de la iglesia. Si tú quieres hacer una donación, si quieres saber de nuestra emisora virtual y de toda la programación que tenemos, pues ahí te va a quedar la información. Que Dios te bendiga, mandamos un abrazo virtual y que la bendición de Dios sobrepase tu vida en el nombre de Jesús.